Buenas tardes chicos, bienvenidos a otro live de preguntas y respuestas. Muy contenta de compartir un día más con ustedes, como siempre a través de Instagram. Hoy también estoy aquí en vivo en Facebook. Un saludo a todas las personas que se están conectando por vía Facebook. Quiero invitarlos a que participen en esta dinámica que hago todos los miércoles de contestar preguntas en torno a la salud funcional. Les recuerdo que la dinámica consiste en que todos los martes yo les coloco a ustedes por stories un sticker de preguntas en el cual ustedes pueden dejar sus dudas, como siempre, de manera muy general en torno a la salud funcional, y los días miércoles, siempre entre 2 y 3 de la tarde, normalmente hago esta dinámica, contesto las preguntas en vivo. Entonces, quiero invitarlos a ustedes, los de Facebook, que se unan a la comunidad de Instagram y participen para que puedan ustedes también tener la oportunidad de preguntar y que les sea contestado oportunamente, ¿ok? Así que, como siempre, gracias a todas las personas que se están conectando por Instagram, que pueden hacerlo en vivo. Como siempre, el material va a quedar montado para los que puedan verlo en diferido. Vamos a comenzar, como siempre, contestando las preguntas que me han dejado en el sticker, y sobre la marcha voy a ir contestando las preguntas que dejen en el chat. Recuerden que durante la hora que dure el live o lo que vaya a durar, ustedes también pueden ingresar a la cajita de preguntas y dejar sus dudas, ¿ok? Vamos entonces a comenzar aquí con las dudas. Dejaron un montón. Vamos a ver aquí. Punzones en el lado derecho del estómago, ¿qué podría ser? Primero es importante, chicos, diferenciar en lo que es estómago y lo que es colon. El estómago está en la parte de arriba del torso y el colon hacia la parte de abajo. Tenemos el colon ascendente, que está en el lado inferior derecho, el colon descendente, que está en el lado inferior izquierdo. Tienes que diferenciar si es estómago arriba o es abajo. ¿Okay? Aparte de que el colon, como está enrollado, es bastante largo y ahí hay dolores que se pueden reflejar de manera espejo, ¿okay? Entonces, si tienes molestias en el lado derecho y efectivamente es colon, esto está relacionado con fermentación, ¿okay? ¿Y por qué fermentamos? Porque puede haber disbiosis, puede haber un sobrecrecimiento de bacterias sacarolíticas. Estas bacterias generan muchos gases, ¿ok? Fermente, porque están constantemente fermentando, generan mucho malestar, y generalmente esto sucede como respuesta al consumo de ciertos alimentos, sobre todo los procesados, algunos condimentos, algunos vegetales, frutas sobre todo, edulcorantes también, ¿sí? Y ciertos carbohidratos. Entonces tienes que evaluar exactamente dónde está el dolor, si es la parte de arriba del abdomen o la parte de abajo, ¿ok? Y evalúa si por ahí van los tiros, ¿ok? Vamos a seguir viendo por aquí. Dieta low carb, bajé glucosa de 130 a 85, pero la insulina basal sigue en 24. ¿Qué pasa? Primero hay que ver cómo es tu dieta low carb, si realmente es low carb y si está adecuada a tus circunstancias, a tu composición corporal, a tu actividad física, etc. ¿Ok? Pero el hecho de que tú hayas bajado una glucosa basal de 130 a 85 no habla de que tú hayas revertido tu patología. ¿Ok? Una insulina basal en 24 con una glucosa en ayunas en 130, eso se llama resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces, efectivamente, para saber si tu resistencia a la insulina ha mejorado, o sea, ya no estás en resistencia a la insulina, sino en hiperinsulinemia, que es lo que yo estoy viendo acá, es porque independientemente de que tu glucosa en ayunas haya bajado, está baja a costa de que tienes al páncreas trabajando muchísimo. Eso se llama hiperinsulinemia. O sea, no sé, ¿cómo les explico? El cuerpo acopla o estudia nuestros hábitos y nuestros comportamientos. O sea, tu cuerpo está acostumbrado a producir mucha insulina porque has generado en el pasado muchos picos de glucosa, ¿ok? De la noche a la mañana esto no se va a quitar, ¿ok? Entonces tú necesitas ser consecuente y mínimo por 12 semanas tienes que mantener glucosas entre 75 y 85 para que eso te dé aproximadamente una hemoglobina glicosilada entre 4.8 y 5. Si esto está así, ¿ok? Tú te vas a hacer el examen de insulina en ayunas y eso va a estar por debajo de 8. Entonces, es lo que te digo, o sea, tienes que ser consecuente, tienes que medir hemoglobinas glicosiladas con un solo valor de glucosa en ayunas, no nos habla de tu realidad metabólica, ¿ok? Y una insulina basal en 24 es bastante elevada. Hay que entender que la insulina basal tiene que estar entre 3 y 5. 24
¿ok? 24, con una hemoglobina glicosilada fuera de control es resistencia a la insulina. 24, con una hemoglobina glicosilada entre 4.8 y 5 es un estado de hiperinsulinemia. Entonces, para eso tienes que hacer estrategias adecuadas y sostenidas mínimas por 12 semanas, ¿ok? La dieta correcta, el entrenamiento correcto, tienes que hacer prácticas de ayuno e incluso ayudarte con suplementos para poder revertir eso, ¿ok? Vamos a seguir viendo por acá. ¿Son necesarias todas las vacunas en niños? No te puedo responder porque no soy pediatra. Me parece que hay algunas que son necesarias, otras no, pero bueno, es una opinión de una persona que no es especialista en la materia. ¿Ok? Vamos a seguir viendo por acá. El cortisol bajo, ¿a qué se debe? Y afecta en adelgazar mucho. ¿Y qué suplementos tomar? Bueno, mira, fíjate, para que el cortisol lo haya sacado bajo, ¿ok? Eso se llama fatiga adrenal, tiene que haber habido antes una sobrecarga adrenal, es decir, picos muy altos y sostenidos de cortisol por mucho tiempo, ¿ok? Como quien dice, hay un dicho que reza, tanto da el agua al cántaro hasta que se desborda, ¿ok? O sea, por mucho tiempo tú sobreviviste a partir de tus cápsulas adrenales, es decir, de producir mucho cortisol, ¿ok? Por el momento, ese cortisol te sacó adelante, hizo que produjeras adrenalina, noradrenalina, que salieras adelante, que así no durmieras o no comieras bien, tiraras hacia adelante, o sea, sobrellevaras el día a día. Pero llega un punto en que la cápsula adrenal se agota, ¿ok? Por secuestro de materia prima, se llama secuestro de pregnenolona, porque la pregnenolona es la hormona reina, a partir de ahí produces DHEA, que es la hormona anti-age que contrarresta los efectos negativos del cortisol, ¿ok? También de allí se produce mineralocorticoides como la aldosterona, que mantiene el equilibrio electrolítico en el cuerpo, el remanente de testosterona, en la mujer androstenodiona, y estrógeno. Entonces, si tú produces demasiado cortisol, secuestras materia prima para no producir el resto de hormonas que debe producir la cápsula adrenal. Entonces, llega un punto, ¿verdad?, que ha sido tanta esa sobrecarga adrenal que caes en fatiga, ¿ok? Y obviamente vas a sentirte lenta, que no te desinflamas, puedes retener líquidos, puedes tener edema, ¿sí? De hecho, puedes tener barriga porque el exceso de producción de cortisol por largo plazo hace que haya neoglucogénesis, es decir, que saques glucosa de los compartimientos donde se reserva el glucógeno, que es en el hígado y los músculos, hacia el torrente sanguíneo, y eso a su vez genera picos de insulina, eso hace que ganes grasa, sobre todo a nivel visceral, a nivel de la jiba dorsal, a nivel del tronco, ¿sí? Entonces, claramente, pues la solución es trabajar desde la causa raíz que te ha llevado a esa fatiga adrenal. Tienes que buscar ayuda de un especialista, de un endocrino, probablemente tengan que hacerte estimulación del eje con la hormona, con ACTH, y ver cómo reaccionas, mejorar tus ritmos circadianos, calmar el cuerpo, ¿qué te puedo decir? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer de manera multidisciplinaria, ¿ok? Vamos a ver por aquí. Hola Majo, ¿podrías hablar más a fondo sobre el agua de mar? Saludos. Bueno, primero, el agua de mar es maravillosa como fórmula de hidratación o como suero de hidratación porque está compuesta por los electrolitos en el equilibrio específico y parecido al plasma sanguíneo, lo que está en el plasma humano, ¿ok? ¿Qué tenemos que buscar? Bueno, que sea de sitios seguros, aguas no contaminadas, aguas que han sido purificadas, estandarizadas, o sea, no es que tú vas a agarrar y te vas a tomar el agua directamente, no. Y entre agua isotónica e hipertónica, obviamente es mejor la hipertónica, tienes que tener cuidado y hacerlo gradualmente, porque por ejemplo, en 100 mililitros de agua de mar hay entre 1 a 1.5 gramos de sodio. Si tú no estás acostumbrado a recibir esa cantidad, te puede dar una diarrea, te puede dar dolor de cabeza, puedes tener una subida momentánea de presión arterial. Entonces hay que saber quién eres tú, si tienes síndrome metabólico, si tienes hipertensión, si tienes problemas renales, por ejemplo. Entonces eso se tiene que ir dosificando y ajustando a tus necesidades. Normalmente se utiliza una cuarta parte por el resto del agua. O sea, vamos a suponer que
¿no? En 500 ml de agua, solamente 50 ml o sea, va a ser mezclado con agua de mar, a eso me refiero. Hay muchas marcas buenas, en Amazon pueden buscar Quintón, que es bastante buena, y como les dije, la adecuación tiene que ser gradual, porque si lo hago de golpe y no estoy acostumbrado, voy a tener reacciones no cómodas en el cuerpo, ¿ok? Vamos a seguir viendo por aquí. ¿Cómo puedo evitar perder masa muscular por depresión? Bueno, yo creo que esta pregunta me la hizo la misma persona la semana pasada y la respuesta es la misma. Tienes que trabajar sobre la causa raíz, buscar ayuda, romper patrones. Te recomiendo estar mucho al aire libre. ¿Por qué? Porque el aire libre te va a hacer, número uno, estar en contacto con la fuente de energía más maravillosa que tenemos, que es el sol, con lo cual vas a poder también sintetizar vitamina D. La vitamina D es neuroprotectora, también protege tu masa muscular, modula el funcionamiento de tu sistema inmunológico. Y si tu sistema inmunológico está bien, probablemente tu cuerpo vaya a absorber los nutrientes que consumas. Por otro lado, recuerda que la depresión es un desbalance de neurotransmisores, ¿ok? Sobre todo de la serotonina y de la dopamina. Entonces, para que eso se mantenga bien y tú te sientas mejor, tienes que comer proteína. La proteína animal tiene los aminoácidos necesarios para producir los neurotransmisores, como por ejemplo la L-tirosina, el triptófano y los cofactores que necesitas para hacer esa conversión, como por ejemplo el zinc, que es demasiado importante para la producción de neurotransmisores, selenio, magnesio, hierro, vitamina B3, vitamina B6, cobre. Todo eso es importante, son cofactores importantes para que esos aminoácidos puedan ser transformados en neurotransmisores. Entonces esa es la recomendación que te puedo dar. Creo que esta respuesta te la di la semana pasada, espero la escuches y que te pueda servir, ¿ok? Vamos a seguir viendo por aquí, que dejaron un montón de preguntas. ¿Qué prueba me debo hacer para descartar Epstein-Barr virus u otros virus? Bueno, tienes que hacer IgG y IgM para los virus específicos. Primero para saber si ya pasaste por el virus y la segunda para saber si tienes anticuerpos para ese virus. Así de simple. Eso vas a un laboratorio y te lo hacen. De hecho, creo que se llama virología, pruebas de virología, algo así. Y los marcas. Eso es muy sencillo. A ver aquí. ¿El asma tiene que ver con la salud del intestino? Totalmente. ¿Okay? El asma está relacionado con la inflamación de las mucosas y hay un eje que conecta el intestino con los pulmones, por ejemplo, y también con la piel. Hay muchos ejes que salen desde el intestino. Entonces, realmente, para poder contrarrestar eso, tienes que trabajar sobre recuperar la salud de la mucosa principal, que es el intestino. ¿Okay? Vamos a seguir viendo. ¿Consideras que las menestras o cereales deben estar en nuestra alimentación? La verdad es que no, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Porque los cereales, granos y semillas están recubiertos por lectinas con C, que es una cascarita proteica que por su composición estructural y tamaño generan inflamación y por lo tanto pueden lacerar nuestro intestino. Por otro lado, las plantas son seres vivos superiores que nosotros inclusive, pero ellas no quieren que nos las comamos y ellas quieren que su semilla prolifere, prospere. Tienen un detalle, las plantas al estar ancladas, enraizadas, no tienen maneras físicas, por decirlo así, de defenderse de sus depredadores, con lo cual las plantas producen sustancias químicas que pueden ser antinutrientes o veneno para defenderse de sus depredadores. Entonces, dense cuenta que cuando un animalito se come un cereal, un grano, una semilla, le da diarrea. Como se come la semilla, la bota, y la bota con el abono, o sea, el heces fecales, ¿ok? Ellas pueden seguir viviendo. En nosotros los seres humanos, ¿qué nos pasa? Nos inflamamos, nos llenamos de gases, nos duele el estómago, etc. Eso es inflamación crónica de bajo grado. Entonces, para que nosotros no sintamos eso, hay que poner a remojarlas, hay que germinarlas, hay que cocinarlas, hay que molerlas. O sea, hay que hacer un poco de proceso para que nos las podamos comer sin mucho malestar. Sin embargo, hay muchas personas que aún así
tienen malestar gastrointestinal. Entonces hay que utilizar la coherencia. Si algo es tan complicado es porque no es coherente con nosotros. Recuerden que nosotros fuimos primero cazadores y luego recolectores, ¿ok? La agricultura es nueva, es muy nueva para acá. Y nuestros genes no se han adaptado a que esa sea la base de nuestros alimentos, así como lo quiere dejar ver la base de la pirámide nutricional. Entonces, para mí no son alimentos funcionales. De todas maneras, no quiere decir que tú esporádicamente, par de veces al mes, te vayas a comer una menestra o un grano o lo que sea. Pero tienes que entender que hay que hacerle varios procedimientos a ese cereal o a ese grano para que sea biodisponible y no te genere tantos problemas. Porque no es nada más el tema de las lectinas, el tema de los fitatos o el ácido fítico, es el problema de las saponinas, ¿ok? Todo eso genera problemas de absorción, quelan minerales importantes para nuestro cuerpo. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿ok? Y baja la biodisponibilidad de otros nutrientes que son más importantes para el cuerpo también. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para tomar decisiones nutricionales, ¿ok? Vamos a ver aquí. ¿Los DHEA suplementar en menopausia sería bueno? Todo depende, ¿ok? Antes de suplementar siempre hay que evaluar en sangre. Y lo que se mira es la DHEA sulfato, que es la forma activa. Entonces hay que evaluar a ver cómo estás, y si está muy bajita la DHEA, probablemente pues sea prudente hacer una suplementación de la misma. Pero antes de decir cuántos miligramos necesitas, en qué momento del día y por cuánto tiempo, hay que evaluar en sangre, ¿ok? Tanto en menopausia como en andropausia, pero también hay otros casos en donde las personas están en perimenopausia o en edad fértil y la DHEA cae, por exceso de corticoides, por exceso de estrés, por sobrecarga adrenal. O sea, son muchas cosas que también pueden predisponer a que esto esté bajito, no necesariamente la menopausia. Vamos a ir viendo aquí. Hola Majo, ¿qué tipo de vegetales puede comer alguien con Hashi? Gracias. Bueno, de todo. Yo como de todo. Hay muchos mitos en torno a las crucíferas porque tienen goitrógenos, que son sustancias que inhiben la absorción de yodo o la captación de yodo a nivel tiroideo. Sin embargo, ya es sabido que si estas crucíferas se dejan cocer al vapor o se saltean a bajas temperaturas pero por largo tiempo, eso se inhabilita, ¿ok? Y seguimos aprovechando los beneficios de las crucíferas, que son los glucosinolatos, que son sustancias anticancerígenas, la absorción del azufre, que es muy importante para la salud hepática, para sacar metales pesados del cuerpo, etc. Entonces, son más los beneficios de consumirlo que no consumirlos. Ahora, la recomendación es no comerlos crudos, ni al dente, sino bien cocidos. Y en realidad, pues, eso aplica para todos los vegetales crucíferos. O sea, estaríamos hablando de brócoli, coliflor, coles de Bruselas, green beans, que son las vainitas, creo que la rúcula, el repollo, pero el repollo, por ejemplo, a mí me gusta más que esté fermentado en forma de chucrut, buenísimo, ¿ok? Pero en líneas generales, pues, todo tipo de vegetal puede ser consumido tomando esta precaución que les acabo de indicar. Vamos a ver por aquí. Espérense porque esta pregunta como que no la leo completa. Lechuga, ¿qué propiedades si las recomiendas? He escuchado el brócoli que es malo consumirlo muy... Bueno, la pregunta no está hecha completa, lo acabo de responder. La lechuga, si no es orgánica, es agua con microbios, ¿ok? Realmente no tiene mucha densidad nutricional versus el brócoli, que tiene mucha densidad nutricional. Por ejemplo, tiene calcio biodisponible, tiene magnesio, tiene potasio, tiene azufre, tiene estos glucosinolatos que son muy importantes, y mucha fibra, ¿ok? Entonces, esa es una gran diferencia, realmente. Vamos a ver por aquí. Majo, ¿qué piensas de suplementar con ácido ascórbico puro durante la gripe? ¿Desde qué edad lo recomiendas? Bueno,
desde la edad que se necesiten. Recuerden que los niños son seres humanos y son mamíferos como nosotros, y nosotros no tenemos una enzima que hace que sinteticemos endógenamente la vitamina C. O sea que fácilmente podemos tener un déficit o una pseudo ascorbemia, o sea, escorbuto, o sea, un déficit de vitamina C. ¿Okay? Entonces, durante la gripe hay muchos estudios que ya demuestran que suplementar por encima de los 2 gramos al día, igual que en maridaje con el zinc, por ejemplo, altos niveles de vitamina D3 con K2, incluso el omega 3, hace que se acorten los síntomas de la gripe. ¿Okay? O sea, que la persona se recupere mucho más rápido. Entonces, los niños son igual que nosotros, pero están pequeños. Así que perfectamente se puede utilizar, ojalá 100% ácido ascórbico o éster de vitamina C, y que no sean jugos de fruta, ni naranja, ni gomitas, ni efervescentes con azúcar, que eso no tiene sentido, porque recuerden que el ascorbato y la glucosa tienen exactamente los mismos receptores, es decir, compiten. Si yo combino las dos cosas, yo no voy a absorber la vitamina C. Entonces, eso también es un mito y es marketing de la industria alimentaria que nos ha querido vender el jugo de fruta y no sé cuantitos para decirnos que de ahí vamos a obtener la vitamina C, y es todo lo contrario, no se absorbe. ¿Okay? Vamos a seguir viendo por acá. Ajá. ¿Cómo tratar el asma? Creo que es otra persona, pero lo respondí anteriormente. El asma es una enfermedad inflamatoria, ¿ok? De la mucosa del pulmón. Recuerden que hay muchos ejes que conectan a la mucosa principal, que es el intestino, con el resto. Entonces, tienes que bajar la inflamación del cuerpo y la bajas trabajando la mucosa principal, o sea, evitando esas moléculas que laceran e inflaman el intestino. Ya sabemos del gluten, sabemos de la caseína, sabemos de las lectinas, del azúcar, ¿okay? Hay que también modular el estrés, hay que ver si yo estoy sobremedicándome, tomando muchos medicamentos, porque eso también me puede dañar la mucosa intestinal. Y me gustaría que leyeras, ¿okay? Acerca de los efectos que tiene el omega 3, ¿okay? En buena proporción entre EPA y DHA para tratar de manera efectiva el asma, ¿okay? Necesito que leas acerca de eso. Métodos anticonceptivos que no dañen la salud. Bueno, imagínate. El método sintotérmico, que es un método científico, pero tienes que estar muy en conexión con tu ciclo menstrual. Tienes que conocer muy bien cuánto dura tu ciclo menstrual, cuánto dura tu fase folicular, porque de acuerdo a eso, 1 o 2 días después estás ovulando. Tienes que asegurarte que ovulas y para eso tienes que tomarte las temperaturas corporales. Luego de eso tienes que saber exactamente cuánto dura tu fase lútea, ¿sí? O sea, tienes que estar como muy concienciada de tu ciclo menstrual para poder aplicar el método sintotérmico, que no es chamanería, es un método científico, pero no conlleva el exponerte a hormonas externas, ¿ok? Ese es el método que yo te recomendaría, que no daña la salud. Vamos a seguir viendo por aquí. Bueno, y obviamente el uso de preservativos o condón. Ajá. ¿Se puede conseguir buen estrógeno en menopausia? Obviamente lo que tú tienes que hacer, a ver, ¿de dónde vienen los estrógenos en la menopausia? Viene de la producción de nuestra cápsula adrenal, a partir de la pregnenolona, eso lo acabo de decir. Entonces, cuidando la salud de tu cápsula adrenal, vas a tener la suficiente materia prima para, a partir de la pregnenolona, luego la DHEA, etcétera, producir androstenediona y luego el remanente de estrógenos, ¿ok? Entonces, cuidando la salud de tu cápsula adrenal, vas a tener el balance que tú necesitas a nivel de estrógeno, ¿ok? Jamás te voy a recomendar que consumas isoflavonas de soya, ni ningún fitoestrógeno, nada de eso, ¿ok? Y, ¿cómo no? Con una evaluación correcta de tu perfil metabólico, de tu perfil hormonal, con un médico funcional o un endocrino funcional, pudieses evaluar también la posibilidad de una reposición hormonal de la mano de un especialista, porque eso se debe hacer de manera adecuada, pero de la mano de un especialista, ¿ok? Vamos a seguir viendo por acá. Majo, ¿las varices pueden desaparecer de manera natural? ¿Qué haces para evitarlas en hombres?
Mira, de manera natural, cuando las varices aparecen, no se van a desaparecer por arte de magia. Tienes que ir a un angiólogo, normalmente te inyectan las venitas y eso sí las desaparece, por lo menos estéticamente no se ven, te mandan medidas de compresión, etc. En el caso de los hombres, pues, cuando aparecen varices en el caso de los hombres es porque hay dominancia estrogénica, ¿ok? Es porque tienen exceso de grasa corporal, no tienen una buena salud hepática y por ende su testosterona aromatiza y hacen que tengan más estrógeno. Aparte de eso, también va muy, muy de la mano con el tabaco, con el alcohol, con el sedentarismo, con malas posturas, pasar muchas horas sentadas, no hay pausas activas. Entonces realmente pues hay que trabajar en lo otro para evitar de manera preventiva que eso aparezca. Porque también el hecho de que aparezcan varices es porque hay pérdida del colágeno de los vasos sanguíneos. Si hay pérdida del colágeno es porque hay secuestro de la vitamina C o no hay una buena ingesta de vitamina C, que es precursora de colágeno, hay pérdida de la elastina, hay glicación, falta omega 3, por ejemplo, que también le da salud a los vasos sanguíneos, pérdida de la coenzima Q10, que es la que le da también la flexibilidad a los vasos sanguíneos. Hay muchos factores que influyen en eso en el caso de los hombres, pero yo te diría, hay que trabajar sobre lo que te acabo de mencionar para que de manera preventiva esto no ocurra. Y si ya aparecieron, pues es bajar de peso, o sea, trabajar sobre tu estilo de vida, incluso de acuerdo al trabajo que tenga esa persona. Por ejemplo, si es un cajero de banco que pasa mucho tiempo sentado, hacer el tema de las pausas activas, utilizar medidas de descanso, etc. ¿Ok? Eso es muy importante. Hacer ejercicios de pantorrilla en esas pausas activas para mejorar el retorno venoso. Eso es muy bueno. ¿Ok? Vamos a seguir viendo por aquí. ¿Qué alimentación recomiendas para tiroiditis de Hashimoto? Ya que el médico dice que coma normal. Bueno, es que los médicos no saben de nutrición, ya se los hemos dicho. Los médicos no estudian nutrición. Solamente aquellos que les prestan atención y quieren darle un mejor servicio a sus pacientes amplían sus conocimientos y buscan estudiar otras cosas como los médicos funcionales. Pero el médico alópata normal no sabe de nutrición. Entonces, si ellos supiesen de nutrición, supiesen que el Hashimoto es una enfermedad autoinmune. Si es autoinmune, yo tengo que mirar la mucosa principal, que es el intestino. ¿Por qué? Porque ahí está el 80% del sistema inmunológico. Entonces, cuando hay una enfermedad autoinmune, yo necesito retirar de la alimentación todo lo que me lacere la mucosa. Y lo acabo de mencionar, estamos hablando de gluten, caseína, estamos hablando de lectinas de los granos, cereales y semillas, azúcar. ¿Okay? Hay que trabajar mucho también el tema del estrés, porque el estrés es muy subestimado, pero el estrés puede dañar la integridad de la mucosa intestinal, ¿okay? Porque cambia los pH, genera disbiosis, etc. Entonces, esa es la recomendación que te doy. Y prestarle atención a las cosas que son esenciales y vitales para tu cuerpo, como la proteína animal, los ácidos grasos esenciales, el consumo de carbohidratos. Yo preferiría que sean más de tipo paleo, que sean más raíces y que no vengan de cereales, granos, etc. Esa sería como que la recomendación que yo te daría, ¿ok? Y muy general porque Hashimoto no dice, o sea, sé que tienes una enfermedad autoinmune, pero hay pacientes con enfermedad autoinmunes que tienen problemas metabólicos y otras complicaciones. Entonces, esto es como que a grandes rasgos para darte una respuesta, ¿ok? Vamos a ver por aquí. ¿Los frutos secos son igual de malos que las legumbres y los cereales? Claro, por supuesto, porque el tema de los frutos secos es lo mismo. O sea, los frutos secos tienen una cascarita, ¿okay? Que las recubre. Entonces, para poder comerlos, bueno, hay que remojarlos para quitar el ácido fítico, ¿okay? Hay que tostarlos. Y mejor si los majan y los convierten en crema para hacerlos más biodisponibles. O sea, no digo que no los consumas, pero ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y entre ellos hay unos mejores que otros. Por ejemplo, para mí los superiores son las macadamias y luego de ahí vienen las pecanas, por ejemplo. Hay unas que se llaman nueces de pili, pero no se consiguen en todos lados. Entonces, es el tema de que a las plantas hay que hacerle muchas cosas para que no nos hagan tanto daño a nivel intestinal. Entonces, bueno, eso tienen que tomarlo en cuenta si lo van a consumir, ¿ok? Vamos a seguir viendo por aquí. Creo que ya respondí todas las preguntas de la cajita de preguntas. Vamos a ver las que han dejado aquí en el chat. ¿Qué productos recomiendas para desmaquillar el rostro sin dañar la piel? Yo utilizo aceite de coco, ¿ok?
Y a veces también aceite de argán para desmaquillar. ¿Por qué me salen siempre bajos los niveles de vitamina D en mis exámenes? Bueno, número uno, puede ser que no te estés exponiendo al sol, que es lo que lo activa, no esté la materia prima para poder hacer la primera síntesis de 17 hidroxicolesterol, que es lo que arranca el proceso de la síntesis de la vitamina D. O sea, no estés consumiendo fuentes de colesterol que son netamente animales, por ejemplo. O puede ser que tengas un tema hepático, que es donde se hace la segunda conversión, o un problema renal, que es donde se hace la última conversión de la vitamina D para convertirse en hormona. Entonces, muchas veces podemos estar suplementando, muchas veces llevamos sol y lo que sea y nos suben los niveles y es un tema o hepático o un tema renal, ¿ok? No tiene nada que ver con el intestino en esta oportunidad. Entonces, eso tienes que revisarlo. Me hice exámenes de sangre y me salió colesterol alto y vitamina D bajo. No tiene nada que ver. Acuérdate que el colesterol alto es relativo. Tenemos que saber leer los exámenes. Es lo que te estoy diciendo. Hay que revisar salud hepática y salud renal. ¿Ok? Vamos a seguir viendo por aquí. Hola Majo, ¿se puede hacer alimentación carnívora por un tiempo? Gracias. Sí se puede hacer. Es una tremenda estrategia. Sobre todo es una tremenda estrategia cuando hay enfermedades que afectan la piel. Por ejemplo, artritis psoriática, una psoriasis, incluso puede ser, vamos a ver, un vitiligo, ¿sí? Múltiples alergias. En este momento se me acaba el síndrome de sensibilidad química múltiple, por ejemplo, que reaccionas a todas las cosas que consumes, inclusive hasta los suplementos, ¿sí? O demasiado malestar gastrointestinal, o sea que realmente hasta el agua te cae mal. Entonces, hacer una dieta de eliminación, que la máxima dieta de eliminación por autonomía es la carnívora. Entonces, es una muy buena idea, por lo menos unas 10 semanas. De 10 a 12 semanas sería lo ideal, ¿ok? Obviamente, hay que destacar que si yo voy a hacer una dieta carnívora, no puede ser solamente a base de proteína muscular, porque voy a tener demasiada metionina. Y si tengo mucha metionina, me va a subir la homocisteína, que es un marcador inflamatorio que me pone en riesgo cardiovascular. Tiene que haber un balance entre metionina y glicina. Y la glicina está en los órganos. O sea, y también tiene que haber un balance entre zinc y cobre. La proteína muscular tiene mucho zinc, pero poco cobre. En cambio, si yo como órganos, voy a tener un buen ratio zinc y cobre, que son cofactores muy importantes para muchas funciones enzimáticas en el cuerpo. Entonces, tiene que ser a base de huevos, tiene que ser a base de órganos, variar todas las proteínas, es decir, ternera, res, cordero, pollo, gallina, pavo, peces blancos, pero también peces azules, mariscos. O sea, si toleras los lácteos, yo igual no los recomiendo, pero pongamos que consumes lácteos, ojalá que sean crudos de cabra, de oveja, ¿sí? Inclusive puede ser jamón serrano de calidad, tocino, o sea, tienes que ser una variedad interesante, o sea, hay que variar, pero por supuesto manteniéndote dentro de los parámetros de lo que conlleva hacer una dieta carnívora, ¿ok? Vamos a seguir viendo por aquí. ¿Cómo volver a encarrilar la alimentación saludable luego de perderla por ansiedad y descontrol personal? Bueno, dando un paso a la vez, ¿ok? Es muy loco querer hacer todo de la noche a la mañana, o sea, como que ir de 0 a 100 de un día para otro, no lo recomiendo, o sea, es dar un paso a la vez. Por ejemplo, puedes comenzar con, imagínate que te descontrolaste y comenzaste a comer a cada ratico, no sé, me invento, 5 veces en el día. Bueno, trata con bajar las veces que comes en el día y retoma las 3 veces. Que te desordenaste en los horarios, bueno, trata de acomodar tus horarios nuevamente para asegurar como mínimo un ayuno de 12, 14 horas, tratar de desayunar más temprano y parar de comer más temprano en el día. Son cosas que inmediatamente te van a comenzar a funcionar. Que descuidaste la toma de agua y comenzaste a tomar más gaseosa, bueno, disminuye. O sea, si tú tomabas 3 gaseosas en el día, tómate una. O pásate a gaseosa cero, por ejemplo. Comienza a tomar más agua. Puedes ir a mi feed de Instagram y ver la fórmula de hidratación, que es muy amigable, hasta con té de frutos rojos, jamaica, etc.
si no te gusta el sabor del agua, que eso pasa mucho, parece mentira, pero pasa mucho. Eso te puede ayudar. Exponte más al sol. Sobre todo es salir de ese patrón que te prende el tema de la ansiedad. Normalmente el hecho de salir de la casa, dar un paseo, estar al aire libre, apagar tu teléfono, ponerte a leer, son cosas que rompen los patrones que normalmente generan exceso de dopamina y te generan mucha ansiedad. Entonces esas cosas te pueden servir. Gradualmente comienza a tomar mejores decisiones nutricionales, es decir, si comenzaste a comer cosas procesadas, entonces comienza a comer comida real, ¿ok? Y así sobre la marcha comienzas a hacer cambios que para ti sean sostenibles. Pero yo pienso que los cambios tienen que ser como que graduales. Si los haces todos así de la noche a la mañana, te pueden abrumar y lo que puedes hacer es que tires la toalla. Entonces, bueno, ese es como el consejo que yo te puedo dar. Vamos a seguir viendo por aquí. Correcto. Aprendan, los médicos no saben de nutrición, solo saben dar pastillas. O sea, por suerte, pienso yo, que es lo que yo estoy viendo, cada día es como que ellos están volteando más la mirada y se están dando cuenta que la manera de tratar a los pacientes no es medicarlos, no es la parte de farmacia, sino también es mirar el estilo de vida. O sea, ellos le están prestando ahorita más atención al estilo de vida. Y obviamente, como no tienen las herramientas y se les sale de las manos, la mayoría de ellos los derivan a un nutricionista. Hay otros que dan recomendaciones generales como que haz ejercicio, camina, y les dicen, no comas grasa, no tomes refresco, no tomes alcohol, o sea, ¿sabes? Como unas cositas que no están actualizadas, pero te dicen cualquier cosa. Mientras que hay otros que definitivamente dicen, esta no es la manera, esto se está desviando de mi juramento hipocrático, y buscan que si hacer un máster de nutrición, que si, no sé, hacer otras certificaciones que les dé más competencias para dar un mejor servicio a sus pacientes. Así que yo pienso que vamos por buen camino, porque cada día hay médicos que están como remendando ese camino inicial que emprendieron en la universidad y se están dando cuenta que la salud va mucho más allá de lo que ellos aprendieron. Entonces, es interesante ver ese cambio. Majo, ¿qué opinas de comer brócoli seguido en la semana? No tengo ningún problema. Es lo que te estoy diciendo. Si tienes hipotiroidismo, no lo consumas crudo. Cócelo bien en aceite de coco, en ghee, en aceite de aguacate, a baja temperatura, que quede aguadito. Trata de variar, o sea, no te quedes pegado con el brócoli, o sea, variarlo con otros vegetales, pero no hay ningún problema con eso. ¿Ok? ¿Dónde puedo conseguir cosméticos no tóxicos y sunblock? Yo les compartí una marca que yo utilizo. O sea, yo les voy a decir el nombre por aquí, no me patrocinan ni nada, ni siquiera saben que existo, pero bueno, es Lotus USA, o sea, en Estados Unidos, pero también hay Lotus Ecuador, no sé si habrá en otros países, pero ustedes buscan por Amazon cosmética orgánica y les va a salir muchos, pero muchos ejemplos. Entonces tomen las mejores decisiones de acuerdo a lo que ustedes tengan al alcance. También en algunos países, por ejemplo aquí en Ecuador, hay muchos emprendimientos de pequeños empresarios en donde hacen cosméticas artesanales a base de aceites esenciales, pigmentos naturales, ¿cómo se llaman eso? Bueno, no sé mucho de eso, pero aceite de coco y cosas así, que si cositas con arroz, con jazmín y otras cosas que lo hacen menos tóxico, ¿ok? Y el protector solar tienes que buscar que sea a base de óxido de zinc, ¿ok? Vamos a seguir viendo por acá. Hola, Majo. Si no tienes vesícula, ¿qué pasa con los nutrientes? Nada. Si no tienes vesícula, lo primero que tienes que hacer es garantizar que tengas un buen pH del estómago. Porque es que el proceso digestivo inicia desde una buena masticación y de ahí a una buena ruptura de los alimentos que se hace a nivel del estómago, donde se hace la hidrólisis, la ruptura de los aminoácidos, la absorción de los minerales, etc. Si eso está correcto, tú vas a producir buenas enzimas pancreáticas, ¿ok? Igual vas a seguir produciendo bilis, porque la bilis se produce en el hígado, lo único es que no vas a tener ese compartimiento donde se emulsiona la grasa. Pero si tú tienes, vuelvo y repito, un buen pH estomacal, tú vas a tener una buena digestión, vas a poder romper los alimentos, ese kilo que ya es todo metabolizado se va a absorber de buena manera en el duodeno, no vas a tener diarrea ni vas a tener deficiencias nutricionales, ¿ok? Nací por cesárea y desarrollé asma y rinitis alérgica. Tomé antibióticos y antialérgicos. ¿Curar la disbiosis es la clave para sanar o hay algo más que hacer? Esa es la clave. Tienes que
regenerar tu microbioma, ¿ok? Sobre todo porque obviamente no es igual la microbiota que puede tener una persona que nace por parto natural, que es amamantado, bueno, que obviamente la madre ha tenido una buena alimentación, que no haya recibido tantos medicamentos, porque definitivamente los medicamentos dañan, alteran la cantidad y la calidad de nuestra microbiota, y obviamente tienes que tener una alimentación coherente que le sirva de prebiótico, o sea, de alimento a esos probióticos, a esas bacterias intestinales, para que todo entre en balance y ese ecosistema esté equilibrado. Entonces, definitivamente, ahí está la respuesta. Vamos a ver por qué salen las manchas. A ver, las manchas en la piel, en la cara, los melasmas, están muy relacionados a resistencia a la insulina, pero también a dominancia estrogénica. Y lo último que he leído es, por ejemplo, cuando los ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo los de tipo omega 6, se oxidan, lo que normalmente se suele manchar es el rostro y las manos en contacto con la luz solar. No porque la luz solar sea mala, sino porque hay un entorno de inflamación interno. Y por esa misma inflamación hay oxidación de esos ácidos grasos poliinsaturados como los omega 6, pero también pueden oxidarse los omega 3 y hay mayor propensión de manchas en cara y en manos. ¿Ok? Sí, por cesárea, hola majito, si no tengo apéndice, ¿cómo manejo? A ver, si no tienes apéndice, esto es fortuito, el apéndice forma parte de los organelos de TH1, o sea, de nuestro sistema de defensa innato, ¿ok? Entonces, tienes que llevar un estilo de vida antiinflamatorio, ¿ok? Para que tu sistema inmunológico sea competente y te siga defendiendo de futuros virus, patógenos y bacterias, ¿ok? Bueno chicos, ya estamos terminando, creo que ya lo contesté todo. Por aquí me mandaron una invitación de cámara, a lo mejor querían poner una pregunta pero no supieron cómo hacerla. Déjenme ver qué productos, creo que todo lo respondí. Vamos a ver, lo de las legumbres y cereales ya lo respondí, lo de aprender los médicos, comer brócoli ya lo respondí, cosméticos lo respondí, lo de la vesícula, el asma, las manchas. Majo, para un diabético es mejor keto, dependiendo de cómo sea el diabético. Hay dos tipos de diabéticos. Hay diabéticos que son por exceso de estrés, es decir, exceso de producción de cortisol, adrenalina y noradrenalina. Esas personas son flaquitas con un barrigón. Y hay otros diabéticos que se hacen diabéticos por tener constantes hiperglucemias y una resistencia a la insulina tenaz. Normalmente son personas con sobrepeso, obesidad, etc. Si tú eres del diabético que te acabo de comentar, habría que ver, porque precisamente tengo que trabajarte son las curvas de cortisol. Y muchas veces hacer cargas de carbohidratos en torno al entrenamiento y de manera muy puntual puede contrarrestar esa curva de cortisol. Obviamente quitarte bebidas excitantes como la cafeína, etc., chocolate, té verde, lo que sea, también va a ayudar. ¿Ok? Entonces, el approach nutricional va a depender de cómo sea la complexión física y el contexto metabólico y hormonal del individuo, como para darte una respuesta. Lo que uno conoce en su mayoría, que son gente obesa, con resistencia a la insulina, con ya el síndrome metabólico instaurado, que recuerden que el síndrome metabólico es una patología en donde la persona tiene que tener 3 o más comorbilidades para diagnosticarse el síndrome, como por ejemplo, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina o diabetes, tiene que tener sobrepeso central u obesidad, dislipemia, que es HDL bajito, triglicéridos elevados, hígado graso, inflamación crónica de bajo grado, hipertensión. Entonces, si tienes 3 o más, ya tienes el síndrome metabólico. Entonces, obviamente, cuando ese es el contexto que enmarca al diabético de tipo 2, claramente la alimentación cetogénica es la solución, es un tiro al piso. Pero si no lo es, entonces hay que evaluar otras alternativas, porque es que no todos somos iguales y no todos vamos a responder de la misma manera a una misma estrategia. ¿Ok? Hola Majo, si tengo apéndice, ya lo contesté. Ya lo contesté, se puede usar aceite de coco para desmaquillar, por favor contacto para citas online, cómo regulo los estrógenos y la progesterona. Ya esto lo contesté el miércoles pasado, corazón. Para regular tu ratio entre estrógeno y progesterona tienes que asegurarte de ovular. Y para ovular el cuerpo tiene que estar en calma, tienes que darle todos los nutrientes esenciales para que el hipotálamo entienda que tú no estás en peligro.
Entonces hay un buen trabajo o una buena comunicación entre el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, ¿ok? Tienes que tener un buen porcentaje de grasa corporal para que no tengas dominancia estrogénica. Tienes que tener una buena función hepática, porque el hígado se encarga de metabolizar el exceso de estrógeno y desecharlo. Eso es súper importante, ¿ok? Bueno, lo del tema para las citas online, me pueden escribir al WhatsApp más 593-959-705686. Eso está también en mi... Si no estoy mal, eso debe estar en el... Sí está, ¿verdad? Ajá, eso está en el me están ayudando, en el perfil del feed de Instagram, y hay un botón, ¿verdad que sí? Ajá, y ustedes escriben ahí directamente y yo les digo los pasos a seguir. Muchísimas gracias por haber participado. Muy contenta de estar un miércoles más con ustedes. Les aviso, les adelanto que el siguiente miércoles voy a tener un live muy especial. O sea, ustedes jamás se van a imaginar que yo voy a hablar de ese tema. Con una invitada que le tengo mucho respeto, que sabe mucho en torno a la materia. Así que va a ser súper interesante. Les recomiendo que participen. Y va a ser el último live de preguntas y respuestas en vivo del año, porque... Vamos a ver, no, mentiras, me queda uno más. Yo les voy a estar avisando porque voy a estar de vacaciones y de repente hago la dinámica, pero contestándoles, pero no en live como tal, por el tema de la conexión, etc. Pero bueno, muchísimas gracias por haber participado. Nos vamos a seguir viendo por esta vía. Muchas gracias por la confianza, por el apoyo. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Que estén súper bien todos.